pero hay una muestra en el Museo Pueyrredón en Acassuso que se llama Invisibles, una reflexión sobre el legado de la cultura afro en Argentina, que nos interpela por un silencio de 4 siglos. Y te puedo preguntar, ¿qué pasó con los negros que ya no se ven? Y muchas cosas más. ¿Qué pasó con los blancos que, habiendo afroargentinos, no los asumimos como tales? Y para esto, entre quienes son curadores de la muestra y demás, que ya lo hablaremos, está Norberto Pablo Sirio, que te puedo decir que es antropólogo, investigador del Instituto Nacional de Musicología. Es el hombre que más ha investigado sobre los afroargentinos, hoy, aquí, ahora y antes también. Hola Norberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Liliana? Liliana o Lili, no sé. Lili solo, Lili. Lili. Mucho gusto, ¿cómo te va? A mí muy bien y deseosa de hablar contigo de todos estos temas. Arranca por donde quieras, porque lo interesante sería saber cómo se armó la muestra y cómo llegaste a la muestra, porque fuiste convocado. Sí, la muestra, el museo la venía pensando ya hace bastante tiempo y me convocaron a través de un amigo en común, que es Carlos Bertanesian, que es un investigador en daguerrotipos argentinos. Y bueno, me convocaron más o menos unos 3 meses antes de la exposición para trabajar en el guión y en la investigación de los objetos que iban a exhibir. Entonces empezamos a intercambiar ideas, opiniones, criterios, y en ese interín, bueno, se fue modelando el guión general de la muestra. E incluso he aportado algunos objetos originales de mi archivo. Eh, y el resultado fue algo maravilloso que potenció las ideas originales que cada uno tenía por separado. Era tratar de contar una historia que supuestamente está invisible, pero con el entre paréntesis para que problematizar la cuestión de la visibilidad de algo que en realidad está siempre presente desde hace 4 siglos, pero que no hemos sido educados culturalmente para poder ver a estos afroargentinos que conviven con nosotros. Esto empezó, según tengo entendido, cuando las autoridades del museo tuvieron acceso a unos archivos en el museo sobre muy documentado estaba el material acerca de todos los esclavos que había tenido la familia Pueyrredón, y a partir de allí pensaron en hacer algo para hacer una muestra, pero no encontraban mucho material acerca de este tema, y te encontraron con que, bueno, vos sos un especialista y vas más allá, porque cuando hablas de archivos, vos haces un trabajo de campo permanente. Sí. Y también sos musicólogo, ¿no es cierto? Sí. El tema está que los Pueyrredón, esa es la chacra original de la familia Pueyrredón. Estamos hablando de finales del 1700, principios del 1800. Como toda familia patricia, eran esclavistas. Entonces tenían en su chacra una cantidad de esclavos abocados a todas las tareas domésticas y las tareas de la agricultura. San Isidro era la localidad más fuerte que proveía el trigo para el pan que se hacía en Buenos Aires. Entonces, ellos tenían conocimiento de los esclavizados que habían vivido ahí y una participación muy interesante que tuvieron en la contrarrevolución de Álzaga, que en 1812, cuando quisieron restaurar la monarquía aquí. Entonces, yo conocía esa historia a través de los documentos que fui investigando en el Archivo General de la Nación y se las completé porque ellos querían buscar información específica sobre historiadores, digamos, ¿no? Querían tener esta información específica sobre los esclavizados y no encontraban documentación académica profunda. La revolución del 90, la generación del 90, de Mitre para abajo, trató de invisibilizarlos, como bien dice el título, porque nosotros Sí, teníamos que ser europeos y mirar claro, siempre a Europa, exactamente. y hasta Sarmiento, cuando quiso educarnos, que tiene su mérito, por supuesto, porque quiso educar al pueblo, pero siempre con la mirada a Europa, y el indio, el mestizo, el oscurito, todo eso quedaba afuera, había que esconderlo abajo de la alfombra si era posible. Y vos me contabas que en realidad cuando fueron libertos, o sea, cuando se abolió la esclavitud, no fue Sí. tanto abolición, sino que ellos la siguieron pasando mal. Sí, específicamente el liberto es una categoría intermedia entre esclavo y libre. Ujú. El liberto era el hijo ya nacido a partir de 1813 por la libertad de vientres,
pero que no tenía condición jurídica de libre, sino de liberto, que era como una especie de media libertad hasta la mayoría de edad. Con lo cual se reproducía el sistema esclavista, porque después de esa edad tenían que pagarles al amo todos los años que esa persona había vivido, entre comillas, gratis en su casa, el techo de la comida y la medicina. Entonces se reprodujo el sistema esclavista bajo nuevos formatos, como decir el personal doméstico, y así los hijos y los nietos, considerando que la abolición final de la esclavitud fue en el 53 recién en las provincias y en el 61 en Buenos Aires. O sea que hasta entrada la década del 80, esos hijos y nietos de libertos seguían en esa condición de neoesclavitud. ¿Y hoy cómo deberíamos llamarlo? ¿Como etnia, como comunidad? O sea, ¿cuántos afroargentinos hay, descendientes de aquellos esclavizados originarios que sobrevivieron todo esto, a la guerra del Paraguay, mira, a todo? lamentablemente no hay cifras confiables, y es bastante difícil hacer una estimación cuantitativa de estas personas porque nunca interesó el tema para los censos, es una pregunta compleja de formular a nivel teórico, y el tema del nombre, desde hace un par de décadas a esta parte hay una política de reconocimiento en que las propias comunidades eligen cómo ser llamadas. Por ejemplo, lo que en otras décadas se llamaba simplemente indios, ahora por interés de ellos se está llamando pueblos originarios, por ejemplo. En el caso de los afrodescendientes, la palabra afrodescendiente designa descendiente de africanos esclavizados en América, de modo general. Pero como la Argentina tiene otras comunidades afrodescendientes, como producto de la migración en el siglo XX de uruguayos o caboverdianos, este grupo específico se llama del tronco colonial, porque preexiste a la nación argentina y es formadora de la misma. No vino en forma voluntaria con las corrientes migratorias, sino que fue traída en forma violenta a través de la esclavitud. O sea que nuestros ascendientes vinieron en los barcos, pero no solamente en los barcos que traían los europeos, sino también en los barcos que traían esclavos. Claro, ¿no? claro. También bajaron de los barcos, ¿no? Ambas orillas del Atlántico, del otro lado, digamos, ambas orillas son pertinentes. La costa europea, que la hemos ponderado tanto, y las costas africanas. Como musicólogo entiendo que, es decir, este es un parecer que yo tomo, ¿no? Que la resiliencia que han hecho esta comunidad, la resiliencia la han tenido a través de mantener la música, ¿no? Que excelente, tal cual. Tal cual. Ellos encontraron, por tradición propia, cultural propia de su África ancestral, en la música y en el baile, una manera de resistir a los estragos de la esclavitud desde un punto de vista creativo, anímico, y han preservado esa institución hasta el día de hoy. De hecho, ahora en vacaciones de invierno, la Asociación Visibamba, que es una de las comunidades afroargentinas de Buenos Aires, va a dar talleres de candombe porteño. ¡Ay, qué lindo! Que es nuestro candombe autóctono, digamos, ¿no? Claro, generalmente la gente que conoce es el uruguayo. Claro, las llamadas, todo eso. Escuchaba un duelo de tambores con un niñito de unos 6, 7 años y un señor adulto con otro tambor. Pero era emocionante ver la pasión que ponía esa criatura, porque se ve que desde chiquitito ya utiliza esa vía como para expresarse. Y a mí en otras personas estuvimos conversando en el sentido de que cuando ellos no tenían instrumentos, no tenían su tambor, no tenían nada con que hacer música, las palmas en su cuerpo operaban de elemento de percusión para poder hacer música y baile, acompañar sus bailes. ¿Eso es así? Exactamente. Estamos hablando de una cultura del despojo, una cultura que creció y se desarrolló a la intemperie del capitalismo aquí. Entonces, hacían música con lo que podían, o un cajón, o una sartén, o una silla, o las palmas. Y para agregarle mayor dramatismo al tema de las palmas, hay en exhibición 2 pulseras de cascabel, que son justamente de mi archivo, que esas eran llevadas en las pulseras justamente por los esclavizados de los ingleses, justamente para que no se escapen, o mejor dicho, si se querían escapar, la pulsera sonaba, entonces se los podía ubicar fácilmente, porque iban de por vida. Mujica Lainez, Mujica Lainez toma esa historia que se acordaron sus tías, para el libro Misterios de Buenos Aires, justamente. Exactamente, las pulseras de cascabel, terrible ese cuento, lo recomiendo, la pulsera de cascabel. Bueno, quien vaya a la exposición va a poder ver estos objetos que no eran instrumentos musicales, eran objetos de control sonoro, originales, ya te digo, son de bronce, y seguramente esas personas cuando hacían palmas sonaban, ¿no? Las pulseras.
pero no con la lógica occidental de pensarla como instrumento musical. Exacto. Escúchame, Norberto, si uno estuviera interesado en este tipo de temática, aparte de ir al museo, ¿vos dónde recomendás que visitemos algún sitio en la web para poder seguir? Pero me Sí, sí. gustaría que vos lo digas vos, ¿no? ¿Cuál es el lugar más Mira, apropiado? sí, te recomiendo dos sitios de Facebook. Uno es el sitio de la Cátedra Libre de Estudios Afroargentinos y Afroamericanos que dirijo en la Universidad de La Plata. Y el otro es un Facebook de un museo virtual que tengo, que se llama Museo Virtual de la Cultura Afroargentina, en donde ahí voy subiendo todas las semanas información sobre este tipo de manifestaciones culturales tan desconocidas que hay, ¿no? Bueno, yo no te voy a sacrificar más por esa tos que tenés, pero le vamos a decir Fatal. juntos que hasta el Sí, 27 de octubre en el Museo Pueyrredón, que queda en Rivera Indarte 48 de Acasuso, martes y jueves de 10 a 18 y sábados y domingos de 14 a 18, gratis. Hay dos muestras, ¿no? Una es Invisibles y la otra es una sí. pictórica de un brasilero. Sí, es de un artista plástico brasileño contemporáneo que problematiza también el tema de la visibilidad de los afro-brasileños, que uno piensa que porque allá hay más, o está más trabajado el tema, está todo solucionado. Y en realidad tienen otras problemáticas, es un tema también muy complejo de respeto a esta diversidad cultural. Eso se hace en el marco de la Bienal del Sur, la exposición de este artista Ajá. brasileño se llama Mazangao. Te quería decir que yo me quedo con algo que hablamos por teléfono en alguna oportunidad y Sí, que vos me dijiste justamente cuando el blanco supuestamente los indemnizó, cuando los tuvo que liberar, ahí se genera, claro, no tenían trabajo, no tenían casa, no tenían dónde ir y se generó claro. la primera pobreza estructural, digamos, de todos la comunidad de los negros, ¿no? Una Claro, pobreza claro. estructural que a lo mejor subsiste hasta hoy día, porque, Exactamente. bueno, yo voy a arriesgarme a Sí, compartir con vos el tema musical que elegí para esto, a lo mejor me a vas a ver. decir, pero Sí, se cumplieron los 100 años en el año 2017 de la sí. creación de la comparsita, que la Ah, sí, escribió Gerardo Matos Rodríguez, uruguayo el sí, hombre, si lo hay. sí, Y en un estudio de Sondor de Montevideo, un sí. arreglador, John Steiner, junto al Ajá, Jambo Kenia, que sí, según las características que yo vi en el video responden a lo que vos insistís en la página de que no todos son afrodescendientes, pero a mí me pareció sí. que sí, que este Jambo Kenia nos representaba mucho, y se Ajá. grabó la comparsita en tiempos de candombe, 100 Ah, años de sí, sí, sí. identidad. Y yo te doy las gracias por haber estado en este espacio. Los invito a todos a que por favor vayan al Museo Pueyrredón a ver esta muestra. Y gracias, Norberto. Norberto Pablo Sirio, experto en afrodescendientes. Y esta música te la dedico para vos. Espero no haber elegido mal. Gracias, Lili. Perfecto el tema. Un abrazo. Chau, chau.